Secretaría General y de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral y específicamente de la Comisión Interamericana de Puertos. Estamos muy honrados de la presencia de todos ustedes aquí y con mucha emoción y expectativas de los eventos que se desarrollarán estos 3 días. Como preámbulo, voy a hacer un anuncio administrativo. Les voy a dar a todos la contraseña de la Internet, que me la han pedido varias personas y tan pronto la encuentre, se las paso. Gracias. A ver, gracias. El password es el siguiente: S, 3, C de Carlos, U de uniforme, R de Romeo, 3, J de Jorge, U de uniforme, N de niño, 3. Repito, S, 3, C, U, R, 3, J, U, N, 3. Pregunto a la gente si es con mayúsculas o todas mayúsculas. No. June es en minúscula. Perdón. Entonces, la J, la U y la N son minúsculas. Repito, S mayúscula, 3, C mayúscula, U mayúscula, R mayúscula, 3, J minúscula, U minúscula, N minúscula, 3. Now I'll say it in English for everyone. Capital S, 3, capital C, capital U, capital R, 3, small j, small u, small n, 3. So it should kind of read secure June 3, kind of. Bueno, all right. Any of the people of the room attendants would be happy to give this to you again personally. Perdón. Bueno, hecho ese anuncio importante para todos, quiero recordarles que estamos aquí reunidos como seguimiento a la reunión de la Comisión Interamericana de Puertos del año pasado, en septiembre, en Cartagena, Colombia, en donde por primera vez se hizo un foro interamericano de mejores prácticas. Como resultado de ese foro en Cartagena, que resultó muy productivo, los miembros de la comisión le instruyeron a la Secretaría que esta reunión, esta 9ª reunión de la comisión, también incluyera un foro de mejores prácticas. Y para eso hemos invitado a unos excelentes panelistas y expertos con miras a promover el intercambio de prácticas, de conocimientos y quizá potenciar algo de colaboración. Así es que, sin más por el momento, me gustaría darle la palabra a la señora Sherry Tross, secretaria ejecutiva para Desarrollo Integral, con miras a que sea tan amable de abrir e inaugurar el foro. Sherry. Thank you, Jorge. Distinguished permanent representatives and alternates, representatives of the committee's technical advisory groups, the TAGs, members of the SIP, ladies and gentlemen. It feels like it was just the other day that we had an opportunity to meet in Cartagena, so it's good to see all of you here again today, and some additional faces. I'm also pleased to note that we have some more women in the room this time, and I think that probably has a lot to do with what one of the tags has been doing in terms of women in ports, so welcome. Today, as we get together for another 3-day meeting of the Inter-American Committee on Ports, for us here at the OIS, it is certainly a distinct honor and privilege to have you. We believe very strongly, like you, that ports make a significant contribution to sustainable economic development. And if the figures are right, according to UNCTAD, we're looking at about 80% of goods worldwide being transported by sea.
So for us as a region in the Americas, if we want to be truly competitive in trade and business, clearly improvements in logistics and transportation are essential. In that regard, one of the things we will be talking about over the course of the next 3 days will be the impending expansion of the Panama Canal and what that represents for our region. Of course, this has the potential to stimulate trade, and we know it has already spurred infrastructure development designed to increase port capacity for large vessels post-Panamax. And this increased capacity not only implies savings for world trade, but really has the potential to increase Latin American and Caribbean trade with the world. But as with all good stories, there are also some areas of concern. And we all know that with all of the dredging that's been happening to increase the depth of the ports and waterways, there have been concerns raised about environmental impacts. But we look at this, the welcome effect of spurring more intersectoral dialogue and collaboration among key stakeholders, and private sectors as we try to find ways to find processes, technologies that are more sustainable, efficient, and environmentally friendly. Really, I think much of this amounts to a shift in the way we think about development, because we're seeing this happen across the board. And in the area of integral development, which is in the area that I direct here at the OIS and where the SIP is located, we're always looking for ways to work in a more integrated manner, because we find this is the only way that our development programs and initiatives are going to be sustainable when we get buy-in across the board. And we believe that the OIS, Inter-American Committee on Ports, headed by Jorge Duran here, has a unique ability to foster public-private sector alliances to support port development efforts, promote alliances between the public and private sectors, and generate regional collaboration. And so let me give you some of the good news, because since Cartagena last year when we met, the SIP Secretariat has established alliances with several private sector and civil society organizations, including many represented here today: the North American Marine Environment Protection Association, NAMIPA, the International Road and Transport Union, the Port Authority of Busan from South Korea, the Institute for Water Resources and RightShip from Australia. And we're about to sign a memorandum of understanding with the Global Institute of Logistics and the Port of Miami. So much has been happening in the last 9 months, and I hope that Jorge has been keeping you duly informed. I'm also pleased to share that the SIP Secretariat, working with the members of the SIP, has done much to advance the plan of action that came out of Cartagena. And among those, the Secretariat helped to organize a port security seminar in St. Vincent and the Grenadines. We had the first hemispheric convention on dredging and buoying, the first maritime safety workshop of the Americas, and now we have this 9th ordinary meeting of the committee here in Washington. Of course, in the course of the next few months, we're going to have various programs on corporate social responsibility, on policy and legislative reform. And so in addition to the new partners and associate members that the SIP has managed very successfully to achieve over the last several months, it has also launched a couple of new initiatives that I want to mention today. Many of you know about the Save Our Seas campaign against litter in the marine environment. That is one for us that is absolutely significant, and we are actually working with different areas of the Secretariat, including our Department on Sustainable Development, in providing support for that. I think all of you have a brochure in your packages about the Save Our Seas campaign. We are also doing a study on the advantages of multimodal transportation for increased competitiveness, and this was done in coordination with Oxford Economics and sponsored by the IRU and the Government of Mexico, given their position as chair of the TAG on Logistics, Innovation, and Competitiveness. And we're always looking for our partners from the member states to work with us as we develop these initiatives and be out front and be the leaders in this. And so we very much appreciate the support of Mexico on this. And of course, we have the first Maritime Award of the Americas, which we will celebrate later today. Let me also mention that the committee's tags have also continued their work on projects such as port competitiveness,
statistics and indicators, environmental profiles, legislation surveys, gender equity, amongst others. And I want to thank the chairs, Mexico, Venezuela, the United States, Uruguay, Argentina, and Panama, and all the members for their technical contributions and achievements. I know over the course of the last several months as well that there have been various webinars. I've been hearing from the missions about some of the engagement that has been happening. And clearly there's a certain amount of momentum, and we want to maintain that. And so I wish to thank all of the various chairs, because really you have been the driving force working with Jorge and the team at the Secretariat to make all of these things happen. And so today and tomorrow, we will have the Inter-American Forum on Successful Port Development Experiences, which is a follow-up, of course, to the forum in Cartagena last year. And these topics, the 6 that we'll be looking at, reflect the priority areas of the SIP, and are intended to promote collaboration and greater partnership among our members. Finally, let me just reiterate my thanks to all of the various chairs, but also to say that we are looking forward to the new chairs that will be taking positions today, because we have some voting coming up. And voting is always kind of fun because you never know what's going to come out. But part of the dynamic of the SIP is that we have port authorities that are very invested in making the Inter-American Committee on Ports work. We have member states that are around the table who want to see the region become even more competitive in terms of trade, commerce, and business. And the SIP is one of those mechanisms and instruments that we have at the OAS that can support member state efforts. So whether you're departing as a chair or coming in as a chair, we will be there to work with you, to support you, because what we do is not about today. It's not about today, tomorrow, and Friday. It's about where the region goes and how each of us can contribute in our own national capacities and as a regional community to advance competitiveness in the Americas. So thank you all for being here, and we look forward to the discussion over the next few days. I will be in and out, but here a lot. Today I will probably be leaving along with some of our permanent representatives who are here because we have a permanent council. But this meeting for us is absolutely essential, so you're going to see lots of presence. We're here for you. Despite the World Cup, we might pop out at time to get the score because we all want to know what's happening. But this for us is also a competitive issue. This is our World Cup for ports here. So let's make this a wonderful Inter-American Forum over the next couple of days, and thank you all again. Thank you, Madam Secretary, for an enthusiastic beginning and opening. Thank you very, very much. We will keep posting the soccer match scores as the days develop, so worry not about that. So, as Secretary Truss just mentioned, we're about to embark on at least a day and a half of presentations and interactions and dialogue and sessions of questions and answers, especially from the SIP members and SIP associate members who are here, to the different speakers that will be up here. So without further ado, I'd like to introduce our first speaker of the day. This is in the panel on logistics, innovation, and competitiveness, which, as you know, is one of the 6 CIP priority areas. And if you want to know what the other 5 are, just look at the rest of the program, and each of them will tell you the topic. So our first presenter today is Mr. Martín Caro from ProMexico. He is the Deputy Trade and Investment Commissioner here in Washington, D.C. for ProMexico. And he joined ProMexico in 2009 to serve as Deputy Commissioner for the Singapore office. He was subsequently appointed to the South Korea office in Seoul, where he spent 2 years. Since 2011, Martín Caro is part of the team of the Direction of ProMexico for North America, located in Washington, D.C., where he's responsible for implementing and developing the business promotion strategies for the Mid-Atlantic region.
Prior to joining ProMexico, he was the Business Development and Logistics Project Manager for ProLogistic, a subsidiary company of Cemex, the cement giant in Mexico, where he was responsible for the company's strategic planning and growth across its 6 offices in Mexico. So, Martin, please, welcome, sir. You have a presentation? Yes, You have the clicker? No. No? Here's the clicker. Bueno, buenos días. Muchas gracias, primero que nada, a la Organización de Estados Americanos y a la Comisión Interamericana de Puertos por invitar a ProMéxico a compartir un poco lo que estamos haciendo en México en el tema de puertos. En lo particular, este tema es interesante y personal para mí, ya que yo nací y crecí en Manzanillo, en México, que es el puerto número 1 en el país en términos de movimiento de carga. Mucha parte de mi carrera profesional se desarrolló en este tema, entonces para mí es bastante personal. Si me ven un poco nervioso no es por la presentación, sino que todavía no digiero las emociones del partido de ayer, entonces que fue un poco complicado. Mucha suerte a nuestros hermanos chilenos que tienen un partido complicado hoy por la tarde. Vamos a comenzar, les voy a explicar un poco lo que es ProMéxico, para que tengan una idea más o menos de lo que hacemos, y posteriormente voy a seguir con la presentación del Plan Nacional de Infraestructura, que el presidente Peña Nieto anunció hace poco menos de 2 meses y que tiene un rubro muy importante en la parte de la modernización de los puertos mexicanos. ¿Qué es ProMéxico? Bueno, se cambió un poco la gráfica por el diseño de la pantalla. ProMéxico se estableció en el 2007 por un decreto de la administración pasada del presidente Calderón y es la Agencia de Promoción de Comercio e Inversión de México. Tenemos 3 unidades de negocio. La primera, que es la más importante, es ayudar a las empresas extranjeras a invertir en nuestro país. La segunda, por supuesto, ayudar a los exportadores mexicanos a mandar sus productos y servicios al exterior. Y la tercera, que tiene 1 año y medio más o menos, es ayudar a los mexicanos a invertir en otros países. Desde el año 2012, los mexicanos hemos invertido más afuera que los extranjeros en México. México recibe alrededor de 20 billones de dólares en inversión extranjera. En el 2012 invertimos en el exterior alrededor de 23 billones. El año pasado fue un buen año en términos de inversión, pero un mal año en términos de noticias, porque se invirtieron en México 40 billones de dólares, pero la mitad fueron porque nos compraron la cerveza Corona. Entonces esa parte ya no es mexicana. Como lo mencionaron brevemente en mi bio, tenemos varias oficinas alrededor del mundo, 36, que hacen un espejo con las 29 oficinas que tenemos en México. Entonces, a través de esa red, le damos una ayuda bastante completa a las empresas que quieren tener algún tipo de relación de negocios con México. En el caso de NAFTA, aquí en Washington, tenemos la Dirección Regional de Norteamérica, que está a cargo de Flavio Díaz Mirón. En Estados Unidos tenemos 10 oficinas y 3 en Canadá, mediante las cuales podemos atender bastante completo a este país. Les quiero presentar el Programa Nacional de Infraestructura y de dónde es que salió la necesidad de contar con un programa de infraestructura bastante agresivo en México. Para aquellos que somos aficionados al fútbol, que imagino que aquí somos muchos, voy a dividir esta gráfica en 2 partes. Primero les voy a mostrar cómo se desempeña la UEFA o la organización de fútbol de allá del viejo continente. Primero perdónenme. Esto es el Logistic Performance Index que tiene el Banco Mundial. ¿Cómo califica o cómo rankea el Banco Mundial en términos de infraestructura logística, optimización de aduanas, facilitación del comercio a cada país? Entonces vamos a empezar con la UEFA. En primer lugar tenemos a Alemania. En segundo lugar tenemos a Holanda. En tercer lugar Bélgica. Cuarto lugar United Kingdom. Sexto lugar Suecia. Ahora vamos a pasar a nuestra área, que es el área de CONCACAF, por lo que muchos conocemos, ¿no? Empezamos 45, Panamá, México 50, 64 El Salvador, por mencionar algunos ejemplos, República Dominicana 69, 67 Guatemala. Realmente espero que esto no sea ningún indicador para cómo vaya a terminar el Mundial, pero bueno, esperemos. Debido a esa posición, desde hace 2 administraciones se han creado programas de infraestructura bastante agresivos para lograr que México suba del lugar 50 a estar dentro de los top 30 en el mundo.
Y en la administración del presidente Peña Nieto, este programa de infraestructura todavía se hizo aún más agresivo y ahorita se los voy a empezar a explicar. ¿Las preguntas van a ser después de la presentación o durante la presentación? Al final de los tres vamos a tener una sesión de preguntas. Ok. Perdón. Este programa tiene varios objetivos, pero básicamente es el convertir a México en un país mucho más productivo, competitivo y eficiente para la atención no solamente de las necesidades de la población mexicana, sino también para las empresas que quieren hacer negocios con México. El programa no solamente cubre la parte de infraestructura, carretera, portuaria, de telecomunicaciones, sino una parte muy importante en energía, en turismo, en materia de salud, etcétera. Son 6 áreas las que desarrolla este programa, ahorita se los voy a comentar. Comunicaciones y transportes son 223 proyectos por 102 billones de dólares. Desarrollo rural y urbano por 143 billones. La parte de energía que últimamente, en los últimos 6 meses ha estado bastante en los medios por la reforma energética, que es muy importante para México. Eso contribuye con alrededor de 300 billones de dólares. Proyectos hidráulicos con 32 billones. Salud con 6 billones, turismo con 14. Esto nos da un total de 743 proyectos por más de $500 billones. Esto es inaudito en la historia mexicana, o sea, para nosotros es el plan de infraestructura más agresivo que ha habido en la historia moderna de México. Para la parte de puertos, que es la que nos atañe el día de hoy, voy a concentrarme en la parte de comunicaciones y transportes. Son 223 proyectos, de los cuales son 102 billones de dólares. Para darles una idea, en la administración pasada fueron 50 billones de dólares los que se le dedicaron a la parte de telecomunicaciones y transportes. Eso era el 5% del PIB mexicano, 5% of the GDP. Ahora lo doblamos, ahora son 100 billones de dólares, que es alrededor del 1% o 9% del GDP de México. Eso demuestra el compromiso que tiene el país para modernizar la parte de infraestructura logística en México, ¿no? Me voy a dedicar un poco, ya casi termino la presentación. En la parte de puertos tenemos, de los 22 proyectos, hay 4 que son los más importantes que voy a presentar a continuación. El primero de ellos, ya salió ahí. Déjame ver si le pico otra vez. Ahí está. Son 820 millones para la modernización de la terminal de pasajeros de Mazatlán. Mazatlán es un destino de cruceros muy importante en México, entonces va a tener una terminal nueva para este tipo de embarcaciones con una modernización de 820 millones de dólares. La expansión del puerto de Altamira. Altamira es el segundo puerto, segundo o tercero, dependiendo cómo lo quieran ver, en parte de TEUs o en parte de movimiento general de carga, que mueve volúmenes en México. Entonces va a tener una nueva terminal de usos múltiples y de contenedores con una expansión de 823 millones de dólares. Después tenemos Lázaro Cárdenas, que comparte con Manzanillo, bueno, es el tercer lugar, pero comparte la punta con Manzanillo en la parte de movimiento de contenedores. Va a tener una terminal especializada de contenedores número 2, con una inversión de 445 millones de dólares. El más importante de todos, que está ahorita en desarrollo, son casi 2 billones de dólares para la modernización del puerto de Veracruz. En México el puerto de Veracruz fue el primer puerto de altura, entonces necesita una modernización bastante importante porque mucha de su infraestructura ya tiene años. Entonces estos 2 billones de dólares van a permitir que tenga un nuevo canal de navegación, una nueva dársena de Ciaboga y 2 nuevas terminales de contenedores. Por eso el monto de inversión tan importante. Por último, tenemos la expansión de la terminal de usos múltiples de Tuxpan. Tuxpan es un puerto que es casi exclusivamente dedicado a la parte de energía, a la parte de oil and gas. Entonces va a recibir una modernización de 380 millones de dólares. Esta es toda mi presentación. Quise dejarla muy breve porque el Plan Nacional de Infraestructura es bastante complejo. Si alguien tuviera alguna pregunta de los proyectos en específico que México está desarrollando, estoy a la orden para poderlos atender. Muchas gracias, Martín. Está abierto el piso para preguntas y comentarios, por favor.
La manera en la que solemos hacer esto es las delegaciones levantan su letrero, lo ponen así, y si es un invitado especial, por favor levante la mano. Tenemos un micrófono de sala que le podemos pasar para alguna pregunta. En lo que ustedes piensan yo tengo una. Martín, ¿cuál es el horizonte de tiempo para estos desarrollos en los puertos? Bueno, el Plan Nacional de Infraestructura comprende hasta el 2018. Algunos proyectos que tiene todavía se traen desde la administración pasada y habrá algunos que por su complejidad, por ejemplo, la parte del puerto de Veracruz puedan extenderse después del 2018, Jorge, pero el horizonte o el poco más de los 500 billones de dólares que les comenté es para que se terminen antes del 2018. Algo que les quería comentar, sobre todo en este tema que tenemos de competitividad y logística. En ProMéxico y en México creemos que una de las armas fundamentales para los países para incrementar su competitividad económica es sin duda la infraestructura. Entonces, desde las últimas 2 administraciones, y especialmente esta del presidente Peña Nieto, se han enfocado bastante en nuestro país a incrementar la capacidad que tenemos en términos de logística. Esta modernización de puertos no viene acompañada también con una modernización de carreteras y una modernización de trenes. Desafortunadamente en nuestro país los trenes tienen desde el porfiriato, eso es desde los principios de 1900. Entonces sabemos que para que los puertos puedan recibir más carga, pues necesitan más vías de salida. Por ejemplo, en el caso de Manzanillo, que recibió una modernización bastante amplia el año pasado, quedaron las mismas vías de salida, entonces se está congestionando el puerto porque no tienen ese desfogue de carga. Entonces, este Plan Nacional de Infraestructura contempla eso, o sea, que los puertos estén bastante bien conectados por el tren y por la carretera. Este país, en los tiempos de Vanderbilt, los tiempos de John Rockefeller, desarrolló su potencial industrial debido al tren de los 1800, cuando Estados Unidos despegó. Entonces, en México también creemos eso, para ser un sinónimo de progreso y un sinónimo de un estado industrial, tenemos que apostarle al ferrocarril, porque muchas de las cargas de nosotros todavía se transportan por camión. Para darles un ejemplo, México tiene un trade con Estados Unidos de 500 billones de dólares. Eso es más de $1 billón por día. Y 70% de ese comercio se transporta todavía por camión. Solamente el 17% se va por tren y el resto por vía marítima. En este país, el 40% de las cargas se mueven por tren. Entonces, nosotros tenemos que subir ese porcentaje de cargas si queremos llegar a niveles competitivos a nivel mundial. Muchas gracias, Martín. Quiero dar la palabra a la delegación de Brasil. Newton ha levantado la mano. Quisiera antes hacer un pequeño comentario. Me acaban de preguntar si las presentaciones van a estar disponibles para todos ustedes. La respuesta es sí. Hay 3 maneras de hacerlo. La primera es que, la Secretaría va a subir todas las presentaciones de estos 3 días a la página web la semana entrante. Y ahí las pueden descargar. Opción 1. Opción 2, por favor denle a la señorita Camila Páez, que está atrás de esta pantalla ayudándonos con el tema, una memoria, un USB, y ella con mucho gusto se los puede copiar. Y tercero, el viernes por la tarde, la Secretaría repartirá a todos los asistentes un USB con todas las presentaciones hasta ese momento. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, la delegación Brasil tiene la palabra. Muchas gracias. Sobre las plataformas logísticas que usted habló en inicio, ¿es parte también del plano y las plataformas logísticas pertenecen a algún puerto específico? ¿Y cómo son cómo es la organización de la plataforma logística que usted planea? Voy a regresar un poco la presentación para atender esto. Tarda un poquito más en la pantalla. Entonces. Ok. Es esta de acá. En efecto, las plataformas logísticas que estamos desarrollando no son una como tal, sino son varios proyectos de puertos, de carreteras, de ferrocarril, que están todas contempladas en el Plan Nacional de Infraestructura. Todas están interconectadas con este mismo plan, porque como les comentaba, los puertos pues tienen que tener la salida
por la carretera y por el ferrocarril. Entonces, todas sí forman parte de este plan nacional de infraestructura. Tengo yo más detalles de este plan, por si a usted le gusta conocer exactamente cómo se componen estas cadenas logísticas, se los puedo compartir sin ningún problema. No sé si respondí su pregunta. Creo que había otra pregunta por atrás. Cuando pregunten, les voy a agradecer que nos digan su nombre y la institución. Marcelo, por favor. ¿Tenemos algún micrófono de piso para las preguntas de los invitados especiales? Con miras a que los puedan escuchar las intérpretes. Marcelo, hazme un favor para no atrasar. Si quieres, toma un micrófono de la mesa, el que sea, para que te escuchen las intérpretes la pregunta, si eres tan amable, y ahora te conseguimos un micrófono. Gracias. Soy Gonzalo Ayala de UNCTAD y tengo una pregunta en relación a la presentación. Me parece impresionante las inversiones que está realizando México en materia de puertos y la infraestructura de transporte, y realmente es realmente algo muy positivo en relación al comercio, que las previsiones que tiene México. Pero que me gustaría saber, y tengo una curiosidad, ¿qué se está haciendo en el tema de capacitación para los recursos humanos, en el tema portuario para México? Porque obviamente si después de todas esas inversiones que están haciendo no se fortalece los recursos humanos que se tienen en los puertos, bueno, también ahí puede haber un problema. Me gustaría saber qué están haciendo en ese sentido. Sí, de hecho es muy buena pregunta, porque nos hemos encontrado ahorita, por ejemplo, con esta ola de reformas que hemos tenido en México, la reforma de educación, la reforma laboral, la reforma energética, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Se está abriendo el mercado interno mexicano para muchos más jugadores, para incrementar nuestra competitividad, pero nosotros efectivamente tenemos que estar preparados para poder recibir esas inversiones y poder atender a las empresas y al mercado doméstico de manera eficiente. Particularmente en la parte de educación portuaria, y te lo digo por experiencia propia, muchos de los estados, y sobre todo tenemos instituciones académicas tecnológicas que manejan programas especiales en los puertos, por ejemplo en Veracruz, en Lázaro Cárdenas, en Altamira, en Tuxpan, en Manzanillo. O sea, hay escuelas especializadas para apoyar el tema educativo portuario dependiendo de la industria en donde estés. Por ejemplo, en la parte del Golfo de México, déjame te digo, este es apuntador, ¿verdad? En la parte del Golfo de México, que son puertos primordialmente del sector energético, existen CEBETIS, existen CONALEPS, que son instituciones técnicas que desarrollan programas especializados para atender a la industria del puerto local. Por ejemplo, en el tema de Veracruz, que aunque están en el Golfo, y Altamira, atienden más a la parte de contenedores. Existen también instituciones educativas que atienden esa parte. Si bien como tal no hay un programa federal que cubra la parte educativa solamente en puertos, sí por regiones sí lo tenemos. De cualquier manera, puedo sacar un poco más de información y te la comparto con gusto. Bueno, muchas gracias, Martín. Un aplauso. Gracias, profe. Martín, si quieres quédate en la mesa, por favor, acompáñame para las preguntas de más al rato. Muchas gracias, Martín. Quisiera yo hacer dos comentarios o tres comentarios al respecto de la exposición que nos dio Martín Caro, a quien tengo el placer de llamar amigo. Como lo comentó la secretaria Trost, la Secretaría, con el apoyo de la IRU, o la International Road and Transport Union, y el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estamos financiando un estudio con la empresa Oxford Economics sobre competitividad y transportación multimodal, que es justamente lo que decía Martín. Incluso el ministro Pesqueira de Brasil, que estuvo con nosotros el mes de abril, habló del plan de Brasil de $2 billones para desarrollo portuario, en el cual la visión brasileira y lo que este estudio trata de hacer es ver las ventajas de esa multimodalidad, que implica no solamente camiones, sino transporte marítimo de corta distancia, así como un fuerte énfasis en trenes, ¿no?
Entonces, es decir, los países están apuntándole un poco, pienso, a lo mismo en ese sentido. Así es que, bueno, Martín, muchísimas gracias. Quisiera ahora invitar al frente a nuestro segundo ponente del día de hoy, el señor Tomás Serebrisky, quien es asesor económico principal del Departamento de Infraestructura y Medio Ambiente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, desde el marzo del 2012. Previamente, trabajó 10 años para el Banco Mundial, en donde dirigió la preparación y supervisión de proyectos de inversión en diversos sectores de infraestructura. Trabajó en la Argentina como economista en jefe de la Comisión de Defensa de la Competencia y como profesor de la Universidad Torcuato Di Tella. Sus áreas de experiencia incluyen economía de inversiones en infraestructura, logística, asociaciones público-privadas, políticas de subsidio, regulación económica y defensa de la competencia, entre otros. Tomás, por favor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Voy a hacer la presentación en español, las slides están en inglés. Quería compartir con ustedes unas observaciones sobre logística en América Latina y después los resultados de un estudio reciente que completamos en el BID sobre eficiencia portuaria. Entonces, permítanme comenzar compartiendo con ustedes la evolución de la productividad comparada entre América Latina y Estados Unidos. Y como ven, estamos en una mala situación. Desde 1950 hasta ahora, la productividad, el cambio en la productividad de la región es sistemáticamente menor al de Estados Unidos. Mejoró un poquito en los últimos años, pero estamos lejos de los 60 y 70. Y creemos que los servicios de infraestructura, logística, los servicios, y aquí portuarios, son claves, son determinantes para comenzar a cerrar esta brecha de productividad que nos separa con Estados Unidos. Si hiciéramos el mismo ejercicio con economías del este de Asia, tendríamos el mismo resultado. Entonces, la logística, como todos sabemos, es clave para la competitividad. Vemos la producción, las pérdidas en la producción primaria hasta que no llega al mercado en América Latina es muchísimo más alta en porcentaje que en la OECD. Por la mala organización del sistema logístico, los inventarios son mucho más altos en América Latina que en la OECD. Y eso impacta directamente en la competitividad. Ahora, ¿qué ha pasado en América Latina en años recientes? Especialmente a finales de los 80, principios de los 90, que las barreras arancelarias han caído significativamente, esa es la línea roja del gráfico, y también América Latina se va insertando más al mundo, este es el crecimiento en dólares de las exportaciones más importaciones. Entonces, ¿cuál es la reflexión que obtenemos a partir de este gráfico? Que las barreras reales de las economías, en este caso los costos logísticos, se convierten en algo mucho más relevante que las barreras artificiales, las barreras legales, que antes eran las barreras arancelarias. Ahora, lamentablemente, cuando hablamos de logística, la asociamos casi exclusivamente con competitividad, y para nosotros eso es una oportunidad perdida. ¿Por qué? Porque la logística es clave para la reducción de la pobreza en nuestra región. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en los países con relativamente bajo nivel de PIB per cápita, las familias gastan una gran proporción de su ingreso en la canasta básica de alimentos. Y los costos logísticos explican en buena medida el precio final de estos bienes. Entonces sería deseable que en la agenda de discusión pública, cuando hablamos de logística, también pensemos en su impacto, que es muy fuerte, sobre reducción de pobreza. Ahora, ¿cómo está América Latina en términos de performance, de desempeño logístico? Un poco ya la información la adelantó en su presentación Martín. Basados en el Logistics Performance Index del Banco Mundial, vemos que América Latina está en una situación promedio, un poquito mejor que África,
bastante o un poquito peor que la región del este de Asia Central, el este de Europa o Asia del Este, pero definitivamente está muchísimo peor que los países de la OECD. Y tal vez lo más lamentable, de alguna manera, por así decirlo, es que la región no mejora desde que se hace en promedio, este índice, desde que el Banco Mundial produce el índice de logística, que ya va más o menos en 10 años, apenas mejora unas décimas. Ahora, los puertos son fundamentales para la agenda de competitividad de logística de la región. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado en los últimos 10 años en América Latina y en el mundo, pero me concentro en América Latina, es que la economía ha crecido, pero la economía se ha hecho mucho más transporte y contenedor intensiva. ¿Qué quiere decir? Básicamente, tomando grandes números, la economía creció en promedio 5%, tal vez un poquito menos, pero tengamos ese promedio. El comercio internacional en volumen creció el 6%, pero los contenedores, el movimiento de contenedores el 9%. Entonces, si queremos que la economía de América Latina se siga insertando en el mundo, que crezca el comercio internacional, cada vez va a ser más importante el rol de los puertos por el crecimiento en el volumen de contenedores. Ahora, ¿cuál es la percepción de la calidad de los servicios? Y tomando la información del World Economic Forum a nivel país, vemos que en América Latina hay una gran heterogeneidad, ¿sí? Que va desde Panamá con un performance bastante alto a Haití con uno muy bajo. Es una región, realmente el mensaje aquí, muy heterogénea en cómo los usuarios perciben la calidad de sus puertos. Ahora, ¿cómo es la relación entre percepción de calidad y el servicio que se ofrece de conectividad de las navieras? Bueno, tomo aquí, concentrándome en los servicios de las navieras. Este es un gráfico que preparó el equipo de Don, que va a hablar después, en Georgia Tech, para el BID. Vemos que la conectividad... No funciona bien. Okay, ahora... funciona mejor. La conectividad se concentra en los transshipment ports del Caribe, Centroamérica, y también en las grandes rutas de puertos de importación-exportación, fundamentalmente en el oeste, en Brasil y un poco en Argentina, Montevideo. Entonces, cuando unimos la percepción de calidad con la conectividad, vemos que hay, de nuevo, una gran heterogeneidad. Tal vez para remarcar hay un grupo de países que tienen una buena conectividad o relativamente mejor conectividad, pero una percepción no tan buena de calidad. Es el grupo inferior de la derecha: Argentina, Perú, Colombia, Brasil. ¿Cuál es el costo para exportar un contenedor? Bueno, la información realmente es muy difícil de conseguir. La fuente que uso aquí es el Doing Business Indicators del Banco Mundial. Y ahí vemos cómo, de nuevo, existe una gran heterogeneidad, pero definitivamente en promedio estamos con costos mayores que la OECD, que los puertos de la OECD. Ese es un desafío hacia el futuro. Ahora, vimos que los puertos son claves para la competitividad, son claves para la logística. ¿Cuánto sabemos de la eficiencia portuaria en la región? Y la respuesta es que sabemos poco. Hay muy poca información disponible, hay muy pocos estudios de benchmark de eficiencia portuaria en la región. Entonces, es un objetivo tratando de contribuir a estas respuestas. Hemos hecho un estudio en el BID de eficiencia, de evolución de la eficiencia técnica, ahora voy a explicar exactamente qué es, de terminales de contenedores, con los autores son del BID y también del Banco Mundial. Bueno, antes de pasar a los resultados, simplemente compartir algunos hechos estilizados de cómo son los puertos de nuestra región, de América Latina, comparado con otros puertos en regiones en desarrollo. Vemos que hay bastantes puertos, 63 en la región, que mueven más de 50.000 TEUs por año. El
Sin embargo, el tamaño es menor que en el resto de los países en desarrollo, 587.000 TEUs versus 1.500.000. Las terminales son 20% en metros cuadrados menores, es decir, que la dotación de infraestructura, de los activos de infraestructura es menor. Dotación en metros cuadrados de muelles, mucha menor cantidad promedio de gantry cranes, y más o menos en lo que es operación, en participación del sector privado estamos en porcentajes similares. Ahora, ¿cómo hemos medido hasta ahora productividad? Lo más común es a través de indicadores de productividad parcial. Esto solamente lo menciono como ejemplo de un estudio que Paul Kent de Nathan ha hecho para el Banco Mundial, que presenta dos indicadores de productividad de movimientos por hora o de demoras de los barcos en puerto, con sus indicadores de rangos aceptables, y vemos ahí el ranking de algunos de los puertos cubiertos en el estudio. Ahora, estos son indicadores parciales y como sabemos los puertos son complejos, donde intervienen distintos procesos, y lo que se está tratando, y lo resumimos aquí, básicamente la variable clave para un dador de carga es el tiempo, es la confiabilidad, que depende de muchísimos procesos, muchos actores que intervienen simultáneamente. Entonces, lo que se está tratando de hacer es producir cada vez más un indicador de eficiencia y mostrar su evolución en el tiempo, un indicador de eficiencia que resuma de alguna manera y permita comparación de los puertos. Idealmente debería ser un indicador basado en tiempo, pero ¿qué pasa? Si les pregunto a ustedes información sobre dwell time en los puertos, que sea pública, que se pueda acceder para hacer estudios, lamentablemente no contamos con ella, es una gran limitante, creo yo, para tomar mejores decisiones de política pública. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, al no contar con esta variable clave de tiempo, ¿no? Lo ideal sería conocer el tiempo que demora un contenedor desde que entra al puerto hasta que sube o se carga en el buque y viceversa. Nos hemos concentrado en la eficiencia en el uso de los activos, en la eficiencia en el uso de la infraestructura, es decir, las grúas, el área de terminal, la disponibilidad de muelles como insumos y como producto los TEUs que genera cada puerto. Entonces, ¿cuáles son los principales resultados? Esta es la distribución de la eficiencia técnica como promedio entre 1999 y 2009. Bueno, es muy difícil de leer, pero van a compartir la presentación con ustedes para el que esté interesado y hay muchos más detalles en el paper que está disponible en la página web o me pueden escribir a mí para preguntarme cómo acceder. Hay una gran heterogeneidad con puertos que tienen muy altos niveles de eficiencia, del 90%, a otros realmente con niveles muy bajos de eficiencia técnica en estos 10 años. Distinguimos, por motivos de la presentación, 3 colores. Uno es para mostrar los puertos de transshipment, que uno naturalmente tendería a pensar que son más eficientes en el uso de la infraestructura porque tienen mayor movimiento de contenedores, ¿no? Es parte de su negocio y de alguna manera, si bien hay heterogeneidad, se confirma que tienen eficiencia técnica mayor. Y mostramos también los puertos de Brasil. ¿Por qué los puertos de Brasil? Que son los puertos más representados, hay más puertos en la muestra de unos 70 puertos de la región, y el punto es que no podemos generalizar a nivel país. En cada uno de los países hay una gran heterogeneidad en el desempeño de cada uno de los puertos. Si queremos en el futuro mejorar la performance, el desempeño del sistema portuario de un país, hay que realmente ir caso por caso. Ahora, y de acuerdo a los resultados, como estamos hablando de eficiencia del uso de la infraestructura, es intuitivo de alguna manera ver cuál es la relación entre la eficiencia y el movimiento de contenedores, porque, bueno, que ustedes lo saben que son expertos en puertos, hay una eficiencia, una escala mínima eficiente en puertos, y hay que invertir una cantidad mínima para que el puerto pueda operar de manera eficiente, y eso se confirma, ¿sí? Mientras más movimiento, mayor es la eficiencia técnica. O sea que hay una escala eficiente mínima que todavía no hemos alcanzado en América Latina.
Ahora, las buenas noticias, siempre es bueno compartir buenas noticias, es que la eficiencia técnica en la región ha aumentado mucho. Desde un 36% en el 99 a casi el 50% en el 2009. Esta caída se explica en buena medida por el impacto de la crisis financiera. Como ven, el crecimiento anual es más o menos del 3,2%. Entonces, realmente son buenas noticias. Ahora, no siempre todas son, a pesar de que son buenas noticias, no son suficientes. En estudios similares vemos que la eficiencia en América Latina es mucho mayor que África, pero también es mucho menor que en Europa, ¿sí? Que alcanza el 60%. Entonces estamos a mitad de camino entre África y Europa. Bueno, y solo para concluir, dos reflexiones. Una es data, ¿no? Sin datos no podemos mejorar realmente. O sea, las políticas públicas hacia el sector no van a poder mejorar. Comparto con ustedes, el BID está preparando un anuario estadístico de transporte y hemos puesto para cada país un circulito que indica el acceso a información, a buena información, y vemos, de nuevo, hay una enorme heterogeneidad en la región y tenemos que hacer mucho más por facilitar data, ¿sí? Facilitar acceso a los datos. Solo para concluir, los costos logísticos son claves para la productividad, para la competitividad. Este es el consenso. Sería muy bueno enfatizar la importancia, la relación entre logística y la reducción de pobreza. En términos de puertos, de calidad portuaria, aparentemente la región no está en una muy buena posición respecto de otras regiones en desarrollo y definitivamente no respecto de los países de la OECD. El crecimiento en el comercio internacional está poniendo una enorme presión en aumentar la infraestructura. Y nosotros creemos que hay un sesgo que no necesariamente es el adecuado de, bueno, crece el comercio internacional, tenemos que construir más infraestructura. Y esa no siempre es la solución. Muy posiblemente la solución sea aumentar la eficiencia en el uso de los activos que tenemos. Convertirnos en más eficientes con los activos que tenemos. Ahora, ¿cómo hacer para hacer eso si no sabemos, no podemos realizar benchmarks, no podemos medir un puerto contra otro por falta de información? Eso es un desafío. Entonces, para ello, la información, la disponibilidad de información pública es una barrera importante y los dejo con esa reflexión. Gracias. Muchas gracias, Tomás, por la presentación. Aprovecho en lo que abro el piso a las delegaciones y los invitados especiales a preguntas o comentarios. Comentarte que justamente en lo que te refieres a la medición o comparación de puerto contra puerto, la Comisión Interamericana de Puertos, en el grupo que lidera México en competitividad, logística e innovación, estamos trabajando en perfiles estadísticos y de indicadores de los puertos representados aquí, con miras justamente a tratar de medir todo con la misma regla y poder tener un benchmarking. Así es que, bueno, estamos trabajando en eso. Aprecio los comentarios en infraestructura y en la reducción de costo logístico. En algún momento, en alguna presentación que di yo en Lima y en Argentina el año pasado, de un análisis, se ve que ya en algún momento los aranceles eran el impedimento al comercio. Y esos aranceles con los acuerdos libres de comercio libre y demás que existen en la región son prácticamente nulos o muy bajos. Pero los costos de transportación y los costos de logística siguen siendo prohibitivos en muchas partes de nuestra región. Así es que muchas gracias nuevamente, Tomás. El piso para preguntas o comentarios. Acá, por favor, tenemos un micrófono itinerante, tengo entendido. ¿Se puede poner de pie, por favor? Y para que le den el micrófono. Gracias.
Nuevamente, mucho les voy a agradecer que se presenten con nombre e institución, por favor. Gracias. Ricardo Vallejo, de la Administración Nacional de Puertos de Uruguay. Felicitaciones por su presentación, fue muy clara. Y entiendo de que una de las grandes dificultades que tenemos en los puertos latinoamericanos es que no se hace una planificación adecuada entre las terminales de contenedores y los arribos de los transportes. Normalmente las terminales deberían de planificar las horas en que los transportes lleguen al puerto, entonces se evitarían las congestiones en los puertos, las balanzas funcionarían con mayor agilidad y eso haría de que los indicadores bajaran y el rendimiento fuera mayor. Pienso que es una medida importante, pero que a veces es difícil de instrumentar, porque el embarcador o el exportador tiene para mandar 50.000 toneladas al puerto porque sabe que le está llegando el barco y no espera a que se le haga una planificación para que mande los contenedores a medida que se van cargando, sino que se manda todos los contenedores de una sola vez. Entonces el puerto está congestionado, no tenemos dónde circular y ese es un problema bastante grande. Y es una instrumentación que debería ser muy buena de planificar cómo ingresar los camiones a puerto. Gracias. Totalmente de acuerdo, sí. Y aún es peor en los puertos que no son de contenedores, ¿no? Lo vemos en Argentina, por ejemplo, en Brasil, con la soja, ¿no? Los problemas que causa esta enorme fila de camiones de kilómetros y kilómetros para poder llevar la carga, ¿no? O cargarla en los buques, sí. Pues Tomás, muchísimas gracias. Nuevamente un aplauso. Excellent. I will now switch to English, so some of you might have to switch your earphones. Our next presenter is not from the Latin American region. Dr. Donald Ratliff is the Regents Professor at the Georgia Institute of Technology, also known as Georgia Tech. He's co-executive director of the Georgia Tech Supply Chain and Logistics Institute, and he's also executive director of the Georgia Tech Panama Research and Innovation Center. As executive director of the Georgia Tech Supply Chain and Logistics Institute, Dr. Ratliff provides leadership for the largest research program in the world devoted to the study of supply chains and logistics. This includes research and innovation centers in Panama, Costa Rica, Mexico, and Singapore. He has given more than 200 invited presentations at national and international meetings, and his current research focuses on logistics, performance, and international trade. Don, please. Thank you. Thank you. Thank you. It's a pleasure to be here. It's a particular pleasure to speak in the morning since all of the soccer matches are in the afternoon, right? So, all right, I am going to talk a little bit about what we do, and particularly what we do in Panama. If I can figure out how to operate the machine. Georgia Tech is a big technical university. We're located in Atlanta, Georgia. Our particular activity is in industrial engineering. Industrial engineering is the biggest, this is the biggest industrial engineering program in the world, and it's been ranked #1 for 24 years in a row. So we do all the things universities do. In addition, we have what we call a global outreach program. So in terms of the research center, we cover pretty much everything associated with logistics. But the thing that I want to talk about today is this part down here. About 20 years ago, the government of Singapore invited us to come to Singapore to set up a center that is similar to what we have in Atlanta. We did that
At the time, Singapore was not recognized as being one of the foremost thought leaders in supply chain and logistics. It is today. And so we set up the center. The center still is in existence, and we still interact with them. About 5 years ago, we decided that we wanted to look at, when we went to Singapore, the big growth area was Asia. And about 5 years ago, we decided that the big growth area in the future is going to be the Americas. And so we talked to the government of Panama. The government invited us in and funded a center in Panama. And basically, these centers are a recognition that the logistics problems faced by countries are different than those faced by companies. For countries, it's mostly what you see are, we have a variety of new ways now to say that you're not doing very well, to say that your score is not very good, to say that you need to improve customs, or you need to build bigger ports, or you need to do something. But these don't generally tell you the very specific things you need to do to get better. We all know we need to get better, but the question is, okay, what exactly do we need to do to get better? And what's difficult for countries is, first, generally the government changes fairly frequently, so you don't have the same kind of sustained expertise in supply chain and logistics. Second, in many cases, the people who come in don't have very much background in supply chain and logistics, so it's a difficult thing to get something to happen. It's also the case that you have many stakeholders. So you have the government on one side, you have private industry, you have the ports, you have the shippers. So you have a lot of different entities that somehow have to get integrated. For Panama, we focus on these three things. One is to try to determine how to better integrate the infrastructure that Panama has, and Panama has excellent logistics infrastructure, and to develop what we call a one-port concept, and I'll talk a little bit more about that. The second is more and more multinational companies want to establish what they call gateway hubs, where they bring product in from Europe or product in from Asia and redistribute it from a single point in the Americas. And Panama wants to be that single point, so we work to see what we can do to make it more attractive for companies to come there. Panama obviously has a good geographical location, so the question is, what else do you need to do? The third is in trying to predict what the future requirements for logistics capabilities are, particularly infrastructure. The big issue you have with infrastructure is it's not infrastructure right now. If you want to build a new port, if you start right now, it'll be 4 or 5, sometimes 10 years before you have a port. So it's not for right now. You need to determine what your requirements are. It's for the future. So we try to do things about that. With regard to the single port concept, Panama is different in that it has very large ports down here, two big ports here on the Pacific, and there are 3 big ports up here. There's one new port planned here and another new port planned down here. So compared to, say, Singapore, where all of the ports are very close together, all the terminals are close together. So it's, if you're going to transship, and almost all of the shipping in Panama is transshipping. So 80 to 85% of all the containers that come into Panama go out of Panama without ever being opened, right? And so if you're going to transship, if all your terminals are very close together, particularly if it's all one terminal, then it's relatively easy. It gets more difficult when you unload something on the terminal like Balboa on the Pacific, and then have to transport it across the country to go out to through a port like Manzanilla on the Atlantic. So while Panama has this huge advantage of geographic location, and it has ports on 2 oceans, in order for it to take advantage of its position, it needs to be able to
act like it is a single port. So it needs to function like it is a single port. Now, it's only 40 miles or so across the country, so it's not a long trip, but it's still something that needs to happen. And so in order for this to happen, rail needs to work like it's a big conveyor to move containers, and trucking needs to do basically the same thing. So what I'm going to do is talk about two cases that sort of represent what we do in Panama. In Panama, the projects that we get to work on come from several different sources. As Tomas said, we do some work regionally for entities such as Inter-American Development Bank. But we also get projects from private industry, and these projects are projects where there is a significant group of private industry people who feel like some problem is important enough to be addressed, and they don't know how to go about getting it addressed. They believe the government needs to do something, but they're not quite sure what the government needs to do. So that's one big source of projects. Another source of projects, it comes from the ministers. And so the ministers will say, okay, here is what we perceive to be a big issue. Will you go look at this big issue and tell us what we should do with regard to this big issue? So I've picked one in each category, and I'm just going to very quickly go through what these projects are. The first one is trucking service. And so one way to do transshipment is to get a container off on one side, truck it across the country, and transship it out the other side. The problem we have is that trucking is currently not competitive with rail. To move a container from one port to another by truck costs about $400. To move a container from one port to another by rail costs about $150. So while trucking is much more flexible, and while trucking is in the U.S., you simply would not move a container by rail if it's less than 500 miles or so. Here we're talking about a country that is 40 miles across, and it's not competitive to move by truck. So the question is, okay, what's wrong? Why is it that trucking is not competitive? And more importantly, what can we do to make it competitive? We have, after some effort, set up a methodology that we think works pretty well for these kinds of projects. First, the project has to be one that comes from industry. We don't go out and find the project. It's a project that comes from industry. There has to be industry support, and in particular, there has to be a leader. There has to be somebody who will lead the project from the industry side. This particular project came from Manzanilla, the biggest port on the Atlantic side, and they said, okay, we have this problem. The first thing we do is that we set up a workshop with the critical stakeholders and try to determine what they perceive the problem to be. And so once we've done that, we go in and we map and document the processes. In this case, the processes in these two big ports, and I'll give you a little bit of an indication of what that is. We try to identify what the key issues are. So we have a perception of issues from the private sector. Sometimes that perception is correct, and sometimes it's not. The private sector sees the symptom of whatever the problem is. They don't, in many cases, quite know what the problem is. They see the symptom. The symptom they saw is it costs $400 to move a container across country, and that seemed much too high. And then what we did here is we tried to figure out, okay, what kind of analysis can we do on these issues? And in this particular case, we said, okay, we want to compare trucking with rail and transshipment that happens within the same port. I mean, it's all transshipment. And then we try to validate the analysis by going back again to the private sector and saying, okay, is this right? Whatever we did, is this right? And then once we do that, then we present the findings to whoever the key stakeholders are that can make an impact. So in some cases, you find that the group that needs to do the work is the private sector. In other cases, it's something on the government side. So we go and we present that. And we try to be objective in the sense that we try to have data to back up whatever we've done.
And whoever it is that needs to change, we try to be very objective about that. So if the government is doing a poor job, we say, okay, the government's doing a poor job. If it's the private sector, we say that. I don't intend for you to read this. I just wanted to give you an idea. When you do process modeling, this is the model that we did for Balboa. You go in and you look at every little piece of the process. The difficulty you have for many of the problems in logistics is that people want to talk about them at a very high level, but to actually do anything about it, to actually understand exactly what the problem is, you have to go down at a very low level. You have to say, okay, what exactly does the truck do when it gets to the gate? What exactly is the paperwork that has to be done? Who exactly do they have to go see? What lines do they exactly have to be in? What approvals do you have to have? So all of this, in terms of both the physical processes and the information processes, we go in and map in great detail and then analyze these maps. What we found here is interesting. On the left side is I've simplified this a lot to present it, but the process is if you're within the same port, you unload the ship, you store the container till the next ship gets there, you load it on the next ship, and you're done. All right? If you're moving it by rail across country, you unload it, you store it. You have to clear government holds, but you can do all this electronically. You load it on rail, it travels to the other port, you unload it from rail, you store it there till the ship comes, and then the ship comes and it goes, right? By truck, you have the same process, except you see the third block, you have to clear government and port paperwork physically.